Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Ustedes saben, mi nombre es Omar López, una producción de Mate Amargo, y me gustaría que hablemos de nuestra salud, la de nuestros hijos particularmente. Estamos hablando de las vacunas, estamos hablando de las distintas épocas, ahora esta, la del invierno, la de la situación de nuestros chicos frente a un cambio climático y todo lo que implica en el marco de necesidades sociales, los calendarios, pero ir más allá de los calendarios, ¿no? De las responsabilidades, de la difusión, del Estado y su rol. Está con nosotros un integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, un hombre de mucho saber y que nos va a poder orientar, guiar, y yo diría, si me permiten el término, desasnar de muchas cosas que nosotros ignoramos. Él es Ricardo Tejero y lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Ricardo, ¿qué es lo primero que debe saber una familia a la hora de empezar a proteger a sus chicos con los planes de vacunación? O sea, todas son por igual responsabilidad, o hay algunas que no hacen falta, hay otras que son obligatorias. ¿Cómo es para empezar? Para empezar, lo primero que debe hacer una familia, inclusive antes de tener a su hijo, es hacer una consulta. Bien. Hacer una consulta con el puericultor, hacer una consulta con el neonatólogo, tratar de instruirse, comunicarse con el referente profesional, educarse sobre estos temas, tener la libertad de discutir a veces, porque muchas veces el paciente tiene alguna duda sobre la prevención, sobre las vacunas, cuáles son los riesgos, los efectos adversos. Bueno, poder charlarlo. De esa manera todos podemos estar más educados sobre la prevención y hacer el buen uso de las vacunas. Obvio que nosotros tenemos un calendario de vacunación excelente y uno de los mejores del mundo, pero tenemos que saber usarlo. Tenemos que tener claro cuáles son las indicaciones de cada una de las vacunas. No son las vacunas todas iguales. Tenemos vacunas que solo son para prevenir el riesgo que tenemos con un toxoide, como la vacuna del tétanos, que la vacuna no tiene nada que ver con el microbio. La vacuna es la generación de anticuerpos contra lo que va a producir la enfermedad, que es el toxoide tetánico. Y después hay vacunas vivas, como la de varicela, como la de sarampión, rubiola, papera, donde tiene otros riesgos porque son virus vivos, la de fiebre amarilla también, y tiene contraindicaciones. Todo eso debemos conocerlo. Pero la única manera es hablando con el médico de cabecera o hablando con el médico de familia. Él es el referente, el único que puede indicar una vacuna es el médico, y conociendo a su paciente. ¿Qué nivel tiene el Estado de responsabilidad en esto? Vamos a ir por partes, si querés, con el Estado. En principio, con la divulgación, con la información a la sociedad, que es parte de este rol educador para la prevención, ¿no? Yo creo que es muy importante la función del Estado en comunicar a la población cuáles son las necesidades para que se vacune un paciente. Vos fíjate que es tan importante que una vacuna no es la prevención del individuo. Claro. La vacuna es un bien social. Totalmente. Porque yo, al prevenir que vos no hagas una enfermedad como la varicela, aparte estoy previniendo alrededor tuyo para que no se contagien. Si vos tenés un hijo con una enfermedad lamentable, leucemia, oncológica, yo te doy la vacuna de antigripal a vos para que vos no le transmitas la gripe a ese niño que se puede morir o a los contactos de un adulto mayor. La prevención es social. Bueno, eso hay que comunicarlo. Y eso es fundamental el Estado, poder comunicar, poder educar. Tiene que ser continuo porque obviamente que nosotros, si no nos dicen continuamente, nos olvidamos los temas. Entonces eso es necesario. Es una batalla continua, sí. Totalmente. Aparte que, bueno, la tecnología hace que esto rápidamente mejore, rápidamente cambie, rápidamente tengamos nuevas vacunas. Entonces eso hay que difundirlo. Ricardo, ¿está cumpliendo el Estado argentino con la compra de los insumos para poder tener en tiempo y forma las principales vacunas, ¿no? Las que más
necesita la población? Me podrás explicarlo mejor que yo, por supuesto que sí, los sistemas que implican la distribución, el control. ¿Cómo es eso? Sí, el Estado compra habitualmente, unido con otros estados, con otros países, compra por lo que se llama el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Porque Correcto. obvio, si se unen varios países, compran mayor cantidad Y más barato. y es mucho más económico. Y eso está muy bien. Ahora, después, dentro del ingreso que hay que sacar de aduana vacuna, que hay que distribuirla, que hay que hacer una logística importante, también es función del Estado. Todos escuchamos al secretario de Salud hace muy poco diciendo que sí, que tuvieron un retraso en la distribución de algunas vacunas. Bueno, eso hay que tratar de que no pase. ¿Por qué? Porque ese retraso es provocar que tenga riesgo la población. La accesibilidad de la vacuna es fundamental para tener una buena cobertura. Y para que las enfermedades las podamos controlar, tenemos que tener coberturas de más del 95% de la población. Eso es fundamental. Si no, no se puede controlar. Y si no, es difícil porque vos dejás lagunas epidemiológicas, dejás pacientes susceptibles y pasa lo que pasa cada tanto con el sarampión. Vos fijate lo que está pasando en Estados Unidos con sarampión. Ya en este momento tienen 600 casos por comunidades antivacunas que no se han vacunado, y en California en este momento hay algo de 600 casos, por ejemplo. En Nueva York también, en Italia hay 500 casos. Una enfermedad como sarampión que se puede erradicar porque la vacuna es sumamente efectiva. El problema está que no está la población vacunada. Ahora, cuando pasan estas cosas, aquí en Argentina se está hablando mucho de que hay enfermedades que habían sido prácticamente erradicadas, ¿no es cierto? Y que hay una ausencia del Estado que ha hecho que, bueno, hayan retornado determinadas enfermedades. Cuando esto sucede y empiezan a aparecer caso tras otro, tras otro, tras otro, ¿cuál es la intervención que se debe hacer para que se corte esa cadena de casos, esa reproducción, y se pueda atender y evitar algo mucho mayor? Hay múltiples factores por los cuales puede reemerger una enfermedad. A ver. El sarampión es quizás lo que podemos poner y lo vamos a entender todo porque es lo que nos está pasando. Cuando ingresó hace poquito ese paciente que venía de Rusia, que pasó por Uruguay. Uruguay, a partir de ese caso, ya tiene 5 casos declarados. Nosotros tuvimos 4 casos declarados. ¿Qué pasa? Viene un paciente de un país donde quizás no es obligatoria la vacuna. Vos pensás que en Ucrania en 2018 tuvo algo de 55.000 casos de sarampión. Bueno. ¿Por qué? Porque no es obligatoria la vacuna. Entonces, ingresa a nuestro país, se contacta con un paciente que no está vacunado, y eso puede ser por múltiples factores, como te decía, inclusive por los grupos antivacunas, por padres jóvenes que dicen que no es necesaria vacunación. ¿Y eso por qué pasa? Porque como hace mucho no tenemos sarampión, sobre todo autóctono, la gente se cree que no va a haber más sarampión, y es todo lo contrario. No podemos bajar los brazos. No tenemos sarampión porque teníamos una muy buena cobertura de vacunación. En cuanto dejemos de vacunar, va a reemerger. Porque hoy, con un avión, circulamos en 8 o 10 horas de cualquier lado a cualquier lado. Ahora, ese es el gran riesgo. El Estado tiene que estar permanentemente comunicando los riesgos, permanentemente haciendo campaña. Lo hizo cuando apareció los casos de riesgo, se comunicó, se hizo una campaña de vacunación y se fomentó la vacunación, inclusive en los chicos de 6 meses, 1 año, que viajan a zonas de riesgo, que tuvieron en contacto. En eso se actuó rápido. Lo que tenemos que tener permanencia en la comunicación, permanencia en la posibilidad de acercarle la vacuna al paciente. Te quería preguntar, Ricardo, con el nivel de inversión en salud que está haciendo el Estado en este tema específico, que son los planes de vacunación y el seguimiento, como vos estás distribuyendo narrativamente, ¿se está cumpliendo el Estado o está en un incumplimiento? La verdad que eso lo teníamos que preguntar a la Secretaría de Salud. Yo creo que
en este momento, por lo menos lo que dijo la Secretaría de Salud, que no tiene ningún tipo de problema de provisión. En lo que es antigripal sabemos que no hay problema de provisión. Sí hubo un retraso, porque empezó hace algo de 10, 15 días. Sí. Podía haber empezado antes. Sí hubo un retraso, desconozco el motivo. El laboratorio dice que tenía la producción hecha desde fin de marzo. Entonces, bueno, pero salvo el retraso, después la cantidad de dosis están distribuidas, hay cantidad de dosis para todos los pacientes de riesgo que tienen indicación, así que en eso no hay problema. Pero insisto, muchas veces la cobertura no es tan lograda porque el paciente no se acerca a la consulta o el paciente desestima la vacuna. Volvemos a lo que dijimos antes, entonces estamos frente a una falla en un sistema de comunicación que tendría que ser permanente. Eso es seguro, pero también tenemos que trabajar mucho en la consulta del paciente. ¿Y cómo se produce ese trabajo? Y tenemos que, con esto, la comunicación. Bueno. Que vos des y aportes parte de tu tiempo para poder permitir a la Sociedad de Infectología comunicar, eso es sumamente importante. Ahora, Ricardo, estamos llegando al final de la entrevista. Yo quiero saber si nos podés orientar cuáles son las principales vacunas que hay que empezar a tener en cuenta en este proceso, en esta etapa de tiempo que tenemos. Empieza el invierno prácticamente, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué vacunas necesitamos para esta etapa? Vamos a hablar pura y exclusivamente de las enfermedades respiratorias. Vamos. En las enfermedades respiratorias ponemos gripe y vacuna de neumococo a la cabeza. La vacuna antigripal de 6 meses a 2 años, todos los chicos. Las embarazadas en cualquier momento del embarazo. Todo el personal de salud que se tiene que vacunar justamente para evitar el contagio a sus pacientes, mayores de 65 años todos. Y entre los 2 años y los 65 años, todos aquellos que tienen una enfermedad persistente donde puede tener riesgo inmunológico, tanto diabetes, VIH, enfermedad cardiológica, respiratoria, inmunosupresión, oncológica, todos esos deben ser vacunados. Sigo hablando, aclaramos, eso es gripe. Todos ellos deben ser vacunados. ¿Neumococo? Neumococo, mayores de 65 años, todos los menores ya están vacunados porque están en el calendario de vacunación. Pero todos aquellos mayores, inclusive que no llegan a 65 años, pero son cardiológicos, respiratorios, inmunosuprimidos, oncológicos, que están cerquita de esa edad, asmáticos, fumadores, deben vacunarse también. Ajá. Para evitar las enfermedades por neumococo. No solo neumonía, neumococo produce meningitis, produce otitis, produce otras enfermedades. Eso es lo básico para la época invernal. Estoy anotando, porque es importante después reiterar esto, ¿no? Y cuando empieza la época, ya digamos la primavera, si vos querés, ya después vienen los calorcitos, ¿cómo habría que encarar ese tema? Porque viene la etapa de las alergias. Hay una etapa de alergia en el verano y otra cuando empieza ahora el invierno, ¿no? Sí, terrible. Sí, otoño y después en septiembre. Sí. Lamentablemente las alergias son muy propias de las ciudades, la polución, los alergenos ambientales, ese tipo de cosas, ¿no? Sale de lo que es lo infectológico propio. Claro. Eso hay que consultar con el especialista, alergista, hay que tratar de provocar la menor cantidad de alergias posible, que haya la menor cantidad de polvo, no usar alfombra, claro. No estar limpiando y levantando polvo, sino tratar de limpiar con trapo húmedo para no levantar polvo. ¿Son tan difíciles los ácaros? Sí, muy difícil y cada vez más, y donde con los animales domésticos es casi imposible eliminarlos, ¿no? Entonces yo estoy destruido por la cantidad de animales domésticos que tengo. Ricardo, yo te quiero agradecer muchísimo. Todos nos quedamos pensando cuánto se puede prever, ¿sí? Alguien dijo una vez, un político extranjero, que ahora no recuerdo su nombre, pero dijo una vez, hace muchos años, el siglo XX, principio del siglo XX tal vez, dijo, sin información no se puede prever. Entre otras tantas cosas, dijo, ¿no? No se puede prever, no se puede dirigir un país, no se puede conducir un país. Y qué cierto es todo esto, ¿no? Porque uno lo lleva, en este caso, al terreno de las vacunas
Y es cierto, una cosa es una información articulada a la sociedad masivamente, con los institutos, con las escuelas y demás, y otra cosa es una información que está paria, ¿no? Que sube y baja y desarticulada. Bueno, en nombre de la Sociedad Argentina en Infectología, Ricardo Tejero, te decimos muchas gracias. Espero que te pegues una vueltita pronto, Petro. Cuando quieran ustedes, y les agradecemos desde la sociedad porque nos permiten comunicarnos con la población. Queremos abrir la mirada para tener todas las lecturas posibles. Y Ricardo, gracias. Muchas gracias a vos. A ustedes anoten todos estos datos, porque hay datos muy, muy importantes. Uno a veces lo pasa de largo y después vienen los problemas, ¿no? La gripe y neumococo, ¿está bien? Las que son de esta época, ¿sí? Y la gripe de menores de 6 meses a 2 años. Y mayores de 65, todos. Las embarazadas se pueden inyectar. Deben. Así que, y neumococo, bueno, también, más de 65, si es posible antes también. Prestar atención a esto y a divulgarlo. Chao, gracias.